buenísimo, muchas gracias. No, gracias a Bueno, vos. buenas tardes, chicas y chicos. Les he preparado esta presentación porque en este primer trabajo lo que vamos a hacer es aprender a representar materiales. Es el trabajo más sencillo y más fácil de todos los que vamos a hacer. Por ahí me gustaría que, aunque sea uno o dos, deje el micrófono activado para saber si me están escuchando o para que haya un poco de feedback. ¿Puede ser? Sí, profe. Genial. Bueno, lo primero que tenemos que aprender para poder representar materiales es desarrollar la capacidad de observación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos buscado fotografías de algunos materiales para observarlos. Lo primero que vamos a ver es madera, la madera con un corte de sección circular. Observar la madera como en los bordes tiene textura. Esa textura, si la estamos viendo con ese cortecito de manera horizontal, podemos ver que en la parte central la textura se ve más grande y en los laterales se ve más chiquita por una cuestión lógica de perspectiva. También la naturaleza indica que en los bordes la orilla es más oscura y que está llena de anillos concéntricos, que es lo que define la cantidad de años que tiene ese árbol, o que tenía ese árbol antes de ser talado. También podemos observar cortes de madera prismático, en donde la veta toma el largo de la madera. Si lo tuviéramos que dibujar, tendríamos que respetar la perspectiva de ese prisma, y cómo en los laterales se va viendo la curva de los anillos que mencionaba anteriormente. Acá en una ampliación podemos ver la textura grande de cuando uno resuelve el nudo de la madera. Vean que no es llenar y llenar de nudos, no existe la madera llena de nudos. El nudo aparece como con una especie de deformación concéntrica, casi como un pseudo espiral, y alrededor de esa espiral se van generando las vetas. Luego, madera rústica o agrietada o envejecida, ¿sí? En donde se notan las grietas, las aberturas, la resequedad, cómo los anillos no son perfectos, sino que son círculos concéntricos que se van deformando. Por otro lado, los diferentes tonos que tiene la madera cuando ya empezamos a trabajar con colores. Los tonos más amarillentos de los diferentes tipos de madera, como el nogal o el roble, que tienen un marrón más oscuro, pero siempre como si tuvieran la parte luminosa con un tono más amarillento, mientras que las otras, las que se ven abajo, son de tonos más bien rojizos. Haya, roble, cerezo, cedro, que no está acá, bueno. Y finalmente, teniendo en cuenta estos elementos que son de la naturaleza, observar que la hoja de un árbol repite de alguna manera próxima la estructura que tiene el árbol en sí, ¿sí? Entonces, al momento de dibujar una hoja, pensamos que tiene un eje central con sus nervaduras que se abren, que es el equivalente a lo que serían las ramas de un árbol. Cuando vamos a dibujar una hoja, difícilmente la vayamos a hacer así, como fotocarnet. Intentamos hacerla con movimiento y ya vamos a ver eso. Lo mismo sucede cuando hay ramas, ¿sí? Las ramas tienen también esa forma caprichosa, imperfecta de la naturaleza, que es en donde reside su belleza. Bueno, por otro lado, vamos a ir de un extremo al otro. Vamos a ver y a observar objetos industriales, en este caso de metal plateado. Cadenas, rejas en forma de rombo con esta unión, rejas más ortogonales, alambre de púa, tuercas, tornillos, clavos, todos estos elementos que son simples, que la idea de dibujarlos es observar y interpretar de qué manera incide la luz sobre ellos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe.
Bien, gracias. Bueno, nuevamente objetos industriales, pero metales de color cobre o de color bronce, aunque no sea exacto el material, ¿no? Son materiales que los observamos porque de alguna manera intervienen en las composiciones que hacemos cuando dibujamos para el interiorismo, ¿no? Metales, objetos naturales como la madera. Y ahora vamos a los objetos flexibles que generan movimiento, que pueden ser textiles, tejidos, tramas, texturas, observar la caída que tienen, me salté uno, cordones, sogas, cuerdas, todos estos elementos que generan movimiento, que son flexibles, que no se mantienen de una manera rígida, entonces los podemos observar y reinterpretar según cómo les incide la luz, cómo se genera la sombra propia y cómo se va desarrollando la textura de cada uno. Entonces, luego de observar los materiales, ya podemos pensar en componer con uno de cada uno, por lo menos uno de cada uno, ¿sí? Cuando empezamos a componer en hoja blanca, lo primero que hacemos es interpretar luces y sombras y texturas, por supuesto, con lápices de grafito. Los lápices de grafito, que ya los deben haber usado porque ustedes están ya avanzados en la carrera, por ahí a lo mejor no sé si se los habrán explicado o a lo mejor los han usado intuitivamente, pero para que les quede esta pequeña referencia. Los lápices HB, los lápices de grafito HB, son los que tienen la tonalidad gris intermedia, ¿sí? De ahí en más se van a encontrar con que vienen los lápices B, los 2B, 3B, 6B, 8B, y mientras más número de B, más oscura es la mina y más blandita, ¿sí? Es decir, que cuando quisiéramos hacer dibujos bien contrastados, como en el caso del metal, que tiene un brillo bien contrastado, podemos hacer algunas líneas con un 6B, por ejemplo. El 6B es uno de los más oscuros, pero hay que usarlo con cuidado porque si genera demasiado contraste, a veces mancha la hoja, o si genera demasiado contraste, es incoherente con el material que representa. Es adecuado para los metales, pero no lo es para la madera, por ejemplo. Por otro lado, los lápices H son los más claritos, ¿sí? La mina H es muy, muy clarita, pero mientras más número de H tiene, más dura es la mina. Más clarita, pero más dura. Es decir, que para alguien que tiene mano muy pesada, trazo muy fuerte con la impronta de la mano, no es conveniente usar los H porque son los que dejan surco en la hoja, dejan la marca y después uno pasa la goma y no se desaparece. Bien, en esta composición hemos trabajado de manera que conviven los tres tipos de materiales. Los metálicos, con un brillo bien, bien contrastado, la madera en sección prismática y en sección circular, y un material flexible que en este caso es una soga. ¿Cómo lo vamos a resolver? Para resolver la soga, por ejemplo, es muy importante realizar primero la línea que genera el movimiento. Acá hay una línea que está realizada previamente que comienza donde está el nudo, continúa, apoya sobre la madera, atravesando la superficie de la madera, baja como si cayera y genera esta curva. Esa línea que la realizamos previamente ayuda a que la soga tome movimiento, que se vea flexible. Si intento hacer la soga digamos, de nudito en nudito y al mismo tiempo generar movimiento, es difícil, nunca nos termina quedando con movimiento porque vamos punto por punto, se nos hace una soga rígida y no es la idea. Por otro lado, para resolver los nudos, lo que hacemos es como una letra S que comienza donde termina la anterior.
una curvita, otra curvita, otra curvita. Si quiero que esa soga se vea en primer plano, resuelvo esa letra S que se va enganchando una con otra, lo hago más grande. Luego puedo hacer que se afine gradualmente hasta que parezca que se está deshilachando. Lo mismo sucede en la otra punta, en donde intento que tenga el nudo. Bien, hay muchas formas de resolver la textura de esta soga. Si volvemos y observamos acá, por ejemplo, donde tenemos diferentes tipos de textura en la soga, bueno, podemos ir trabajando con, seleccionando alguno de estos, el que he dibujado es ese, y generar esa textura usando previamente una línea que le genere movimiento, ¿sí? Luego, para resolver el prisma, respetamos la perspectiva. Todavía no está la explicación de perspectiva, la vamos a tener en la próxima clase, pero es que al momento de generar los nudos, respetemos la línea de perspectiva de la madera si es prismática. Respetar también que a lo largo tiene la veta más, digamos, más marcada, más definida, y en el lateral, en donde recibe menos luz, se nota menos la veta, pero sigue estando. Son todas líneas que respetan la fuga del prisma. Y por otro lado, en esta otra cara, ¿ustedes ven mi cursor cuando voy indicando? Sí, sí, se ve tu cursor. Perfecto, gracias. Bueno, ahí en donde indico con el cursor están las curvas que indican los anillos de la madera que acá se ven de costado. Por otro lado, para resolver este cilindro, que es un corte de sección circular de la madera, como les decía recién, respondemos a la perspectiva de este cilindro, es decir, que el centro en perspectiva no está exactamente al medio, sino que está un poquito más atrás. Luego, en función de ese centro, genero más círculos concéntricos hasta que llego al borde, y el borde va un poco más grueso porque es lo que a continuación tiene la corteza. Por otro lado, la corteza se tiene que ver más tupida, con la mayor densidad en los bordes y más abierta en el centro. Ahora me estaría faltando las tuerquitas y el clavo. Intentamos que se representen objetos metálicos. Para resolver las tuercas no es ni más ni menos que otro cilindro al cual le hacemos una lineecita cortita atrás, dos líneas a los costados y estas otras tres acá adelante, de manera que la línea que hice atrás se vea más chica que la de adelante. Luego bajamos verticalmente y cerramos abajo y luego borramos el cilindro que contenía este objeto que termina siendo de cara hexagonal. Toda esta explicación está en el video. Acá es donde dice video y aparece un link. Es un link que los va a llevar a YouTube y van a poder ver toda esta misma explicación, pero en acción, o sea, dibujando. Ahora, para resolver el clavito, la idea ha sido que el clavo atraviese en una parte de la madera y que pase para abajo. La parte superior del clavo también es un cilindro y lo único que habría que hacerle es marcarle algunos puntitos que indican la textura que tienen los clavos para que no se deslice el martillo. Y alrededor, en la parte lateral de ese cilindro, tenemos zonas de sombra y zonas de luz. Esas zonas de sombra son bien contrastadas. En el metal son muy, muy contrastadas. Es decir, que pasamos de una línea realizada con un 6B a una línea realizada con un HB a una línea totalmente blanca con el blanco de la hoja. Y lo mismo sucede con las tuercas. Sí, decime.
Disculpe que la interrumpa. Nosotros ya empezó la clase de morfología. No sé si al final pudieron hablar con el profe. Le he mandado un WhatsApp, pero veo que no lo ha visto, así que ya mismo lo llamo. Ya lo llamo. Bueno, yo sigo porque queda un poquito nada más. ¿Les parece? Bueno, profe. Bien. Ahora, cuando vamos a trabajar con hoja oscura, con hoja negra, por ejemplo, puede ser azul, marrón o cualquier color oscuro, podemos trabajar con lápiz blanco. Cuando digo policromo, me refiero a un término genérico, porque están los lápices de color, los comunes o policromos, y los acuarelables. No es que tengan que ir a comprar policromo de Faber que salen una fortuna, ¿sí? Bueno, el lápiz blanco común le aporta luminosidad. Luego, el lápiz acuarelable también le aporta luminosidad y se pueden usar secos o con agua, ¿sí? Se pueden retocar con una pinceladita de agua. Y luego tienen el lápiz de vidriero, que es un lápiz que tiene mayor oleosidad, que es como un lápiz grasoso, y que le aporta muchísimo más luz. Entonces, acá, al resolver estos pedacitos de reja, que parece que se transformaran en ramas o en tela o en cordón, la idea ha sido resaltar el brillo del metal en oposición al resto de los materiales que son más opacos, ¿sí? Por otro lado, en este caso, que estamos trabajando, la hoja real acá era de un color medio rosadito claro, no se alcanza a notar tanto. Pero es una hoja de color neutro y suave, en la cual también podemos trabajar con policromos y con colores acuarelables. Y volvemos a respetar, por ejemplo, en el caso de la tela, la caída. Fíjense, si volvemos acá, de qué manera cae la tela o de qué manera se genera en el tejido este sentido vertical y horizontal o este sentido en diagonal. Perdón, Susi, sí. Perdón que te interrumpa. Ahí hablé con Andrés y le pedí que puedan quedarse 10 minutos más, 15 minutos más, y me dijo que sí, que no hay problema, que están ajustados con el tiempo como todos, pero que no tiene problema, así que se queden tranquilos. Eso sí, terminamos acá en 10 minutos y 15 y se van inmediatamente a la clase de Andrés, ¿de acuerdo? ¿Todos? Sí, profe. Sí, porque, perfecto. Bueno, esto fue una falta de coordinación entre nosotros que, bueno, no nos dimos cuenta. Pero ya a partir de la semana que viene, a las 18, cuando ya terminen morfología, van a tener estas clases de apoyo con Susana. Así que, bueno, listo, los dejo que sigan con la Susi, así terminamos más rápido. Perfecto. Gracias, Sandra. No, gracias Igual a vos. Nos queda re poquito. Miren, acá les decía cómo al observar cómo es la caída de la tela, cómo cae la tela si además tienen que arrastrar un poco en el piso, cómo se generan estos pliegues, cómo es el tramado, que generalmente tiene una dirección vertical y una dirección horizontal. Entonces, imagínense que les he hecho algo súper sencillo para no complicarles tanto la vida, simplemente entender este sentido horizontal y vertical y cómo se adapta a la superficie en la que cae. Cuando quiero que el pliegue se ajuste, hago las líneas más cercanas. Cuando quiero que la tela se abra, como si le diera un viento por abajo, como si se abriera, bueno, separo las líneas, tanto las verticales como las horizontales, y de esa manera se genera esa sensación de movimiento. Por atrás aparece este elemento metálico que tenía que estar, en vez de ser un clavo como en el otro, es una cadena. Respeto la incidencia de la luz, que he intentado que venga desde el extremo superior derecho. Entonces, la cadena tiene mucha más luminosidad del lado derecho y más sombra del lado izquierdo. Y esa sombra es bien
definida, bien marcada. La madera, como entiendo que la luz viene desde acá arriba, tiene toda la cara superior más luminosa. La cara lateral es intermedia y la opuesta a la luz, que es esta que se ve acá, es más oscura. Y se ven más oscuras también las grietas o la continuación de los anillos. Finalmente, la hoja, en vez de, como les decía hace un rato, en vez de resolver la hoja como se veía en esta imagen, como una foto carnet de frente que no tiene gracia, que si bien están bien representadas, pero parece un catálogo. Y nosotros lo que queremos es hacer una composición. Entonces, genero en primer lugar el eje central que da estructura a la hoja. Sobre ese eje resuelvo uno de los laterales más finitos y el otro de los laterales más ancho. Entonces, de esa manera es como si lo estuviera mirando no tan de frente, sino como que tuviera movimiento y viniera en medio de costado. No exacto, pero levemente de costado. Y luego, a partir de ese eje, voy generando las nervaduras que hacen a la estructura de la hoja. Al momento de pintarla, fíjense lo que he hecho, he ido marcando algunas zonas amarillas y verdes con un color más claro. A veces se va mezclando o intercalando con verdes. Si quiero intensificar el verde, puedo usar azul o violeta, pero nunca remarcar los bordes, ni en la hoja, ni en la madera, ni en ninguno de los objetos. Cuando remarco los bordes y los hago oscuros, como si quisiera asegurarme la forma, es como que le quito el efecto de luz y sombra. Piensen que los colores son compatibles entre sí y se pueden mezclar todos entre sí. No es mezclo el oscuro con el claro, el verde oscuro con el verde claro, el azul con el celeste, no. Es mezclar con mucho más libertad para generar esta sensación de luces, de sombras, de texturas, de incidencia de la luz, de objetos de la naturaleza, de objetos brillantes, industrializados, pero nunca encerrarlos, porque si no, si encerramos la forma con un color más oscuro, le quitamos el efecto de luz y sombra. Bueno, finalmente, una vez que puedan visualizar los 3 videos, van a tener que realizar el trabajo práctico, van a trabajar en hoja A3, como ya Sandra se los ha indicado, y van a hacer en la misma hoja 2 composiciones, sin dividir la hoja. Traten de que las composiciones convivan en la hoja, sin la necesidad de marcar una línea divisoria. En cada composición va a haber elementos naturales, como madera u hojas de árbol, elementos metálicos, que pueden ser dorados o plateados, color bronce, color cobre o color plata, y elementos flexibles como textiles, cordones, sogas o tejidos. En cada composición tiene que haber por lo menos uno de cada uno. Una la van a pintar con grafito, con lápices de grafito, interpretando luces, sombras y texturas, y en la otra composición ya van a trabajar con colores, interpretando luces, sombras, texturas y colores. No significa que tengan que copiar la composición que yo les he hecho, ni siquiera de las fotos que les he subido. Observen, la primera premisa es aprender a desarrollar la capacidad de observación y luego empiezan a componer. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cuándo hay que entregar este trabajo? El lunes. Bien, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Se ha entendido todo lo que ha explicado Susana? Esto tiene que ver con mucha práctica, sobre todo es práctica más que entender, es ponerse, probar. He estado viendo los prácticos que están subiendo de la ficha y vieron que es muy sencillo, ya tienen la estructura, así que es buscar ejemplos
y bueno, interpretar la estructura del espacio. De aquí en más todas las fichas son iguales, o sea, tienen el mismo formato, nada más que van haciendo el análisis de algún punto en particular. Y con esto que también, o sea, las dos cosas se entregan en la mañana del lunes, con el horario que les habíamos mencionado, y bueno, y con esto es más que nada práctica. Entonces, los ratitos que tengan libres o que estén, no estén presionados con clases y todo eso, vayan practicando. Para ahí sí van a poder aprovechar la clase de consulta con Susana. Es importante que esto ustedes lo vean, porque acá es donde pueden interactuar con ella. Después, bueno, Susana tiene links de la explicación, ustedes van a encontrar muchos tutoriales, pero no van a tener a una persona al lado que les va a estar diciendo. Entonces, incluso ustedes empiezan a tirar algunas líneas y después cuando viene la próxima hora de consulta, le preguntan, Susana les va a ir diciendo, acá pongan más sombra, acá quiten, saquen. Esto es difícil porque necesitaríamos la presencialidad. Susana normalmente agarra el lápiz y se pone con ustedes ahí, pero bueno, ahora lo vamos a hacer en la medida que se pueda. Entonces, si tienen alguna duda, sí, te escucho. Quería saber si los elementos tenían que estar así dibujados como las representaciones que nos mostraron, que estaban en el aire, que no estaban apoyados sobre una superficie. Es decir, que no generan sombra en la superficie.